nuestros objetos o instancias particulares en las cuales nosotros otorgábamos valores a los atributos de esa instancia, y también podíamos llamar a los distintos métodos contenidos en la regla. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es repasar un poquito los tipos de datos. Los tipos de datos con los que vamos a trabajar en Python, los más simples son acá tenemos, los datos enteros, ¿sí? Cuando yo en Python no tengo que establecer de antemano, cuando declaro una variable no tengo que establecer de antemano de qué tipo es la variable que estoy declarando. Simplemente lo que voy a hacer es, a partir del contenido que quiero asignarle, se va a asignar un tipo de dato a mi variable, ¿sí? Si yo asigno un 5, esta variable X va a contener un elemento, un dato de tipo entero. En tanto, si yo agrego una variable real, ¿sí? Un dato flotante que le decimos nosotros, acuérdense que el punto acá es el punto decimal, ¿sí? Es lo que estaría después. Acuérdense que hay algunas formas de representación de los decimales con punto y otras con coma, ¿sí? Acá en Python trabajamos con el punto. ¿Sí? El 3 sería la parte entera y el 5 sería la parte decimal. A estos números son los que denominamos de tipo flotante. Entonces, si yo asigno un dato de este tipo, X se va a convertir en una variable de tipo flotante. También vamos a trabajar con datos lógicos que van a poder admitir solamente dos valores posibles. Esos valores van a ser verdadero o falso. Fíjense que acá el verdadero tiene o se inicializa, ¿sí? Su primera letra es en mayúscula y luego las restantes en minúscula. Lo mismo pasa con el valor false para poder asignárselo a ese tiempo, ¿sí? Son cuestiones o particularidades que ustedes tienen que tener en cuenta. Y el último dato, o de los datos, de los tipos de datos simples con los que vamos a trabajar, son las cadenas de caracteres, conocidas como los strings, ¿sí? Estas cadenas de caracteres van a poder ser consignadas entre comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Estas cadenas de caracteres son las que, por ejemplo, obtenemos cuando hacemos una lectura o hacemos un input, ¿sí? Y leemos desde la consola un dato. Entonces estos van a ser los tipos de datos más simples con los que vamos a trabajar, de tipo numérico, que son los enteros. Un momentito, por favor.
Bien, disculpen. Entonces repasamos un poquito los tipos de datos con los que vamos a trabajar y los que vamos a necesitar para poder hacer la implementación de nuestras clases, de nuestros objetos, ¿sí? Entonces habíamos trabajado con atributos y métodos, y ahora lo que vamos a incorporar es que esos métodos o atributos pueden ser de la clase o de la instancia. Acuérdense que en los ejemplos que habíamos trabajado la semana pasada, habíamos trabajado con ejemplos de atributos y métodos de instancia, ¿sí? Entonces las variables o atributos de clases, ¿sí?, también denominadas estáticas, son definidas dentro de una clase y son accesibles invocando la clase, ¿sí? Nosotros vamos a tener que acceder a la clase para poder acceder a esas variables u atributos de la clase, ¿sí? En tanto, las variables de instancias dependen de la instancia de la clase, y para poder acceder a estas variables tenemos que acceder a la instancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la de la latita de Coca-Cola y que teníamos un self radio y un self altura? Esos eran variables de instancia, porque podían ser modificadas por la instancia o por el objeto, ¿sí?, que nosotros estábamos creando. Entonces, fíjense acá hay un ejemplito. Las variables de instancia lo que nos dan es un estado del objeto, como en este caso puede ser el nivel de combustible, la velocidad, el estado del motor, el cambio actual, ¿sí? Son todas características o atributos, ¿sí?, que son particulares o que cambian de un objeto al otro. Entonces, contienen el estado de un objeto en particular, solo son visibles por el objeto que las contiene, ¿sí? O sea, solo podemos acceder a esos atributos, ¿sí?, y modificarlos a través de la instancia particular. No pueden ser modificados desde el exterior, ¿sí? Y solo es posible acceder mediante los métodos del objeto, ¿sí? Yo puedo acceder a mis variables de la instancia a través de los métodos de la instancia. Y volvemos al ejemplito, como les decía. ¿Se acuerdan que la clase pasada teníamos la clase de la Coca y que teníamos dos atributos de clases, ¿sí? Fíjense que radio y altura son parámetros de nuestro método, ¿sí? En tanto que el self radio y el self altura constituyen los atributos o variables de instancia. Cada vez que nosotros declaramos una instancia nueva, podemos hacer modificaciones sobre ese radio y altura, pero cada una de nuestras instancias tiene su propio valor de radio y altura, ¿sí? En este caso, fíjense, cuando pedíamos al usuario que ingresara la información para poder cargarla en nuestra instancia, fíjense que la instancia se la denominábamos lata, creamos la instancia llamando a la clase y agregándole los valores para los distintos atributos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos acceder a uno de los atributos de la instancia, tenemos que sí o sí hacer referencia a la instancia. Cada instancia tendrá un radio y una altura, y la podremos acceder o podremos acceder a ese atributo a través del nombre de la instancia o el nombre del objeto. Y podremos hacer las modificaciones también a través del nombre de la instancia, ¿sí? Fíjense que nuevamente tenemos la instancia, tenemos la clase, creamos nuestro objeto denominado lata. Cuando hacemos el print de lata.radio, genera una salida de 5, porque es el valor que suponemos que le dimos al radio,
si nosotros hacemos una modificación de las variables, y la variable radio, esta modificación no se va a ver reflejada. Para poder hacer la modificación y que el radio de la lata o de la instancia lata sea modificado, tengo que acceder a este atributo en particular, ¿sí? Entonces, yo puedo modificar las otras variables, pero para modificar las variables o los atributos de la instancia, tengo que hacer referencia a la instancia. ¿Alguna pregunta sobre atributos o variables de instancia? No, por ahora no, gracias. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son las variables de clase. Mantienen el estado interno de la clase. Solo son visibles por las instancias de dicha clase. O sea, para acceder a este atributo, yo tengo que sí o sí utilizar o la clase misma o una instancia de la clase. Solo se pueden modificar mediante las instancias de la clase o mediante métodos de clase. ¿Sí? No mediante métodos de instancias, sino mediante métodos de clase. Entonces, fíjense que acá incorporamos al ejemplo anterior un atributo de la clase. ¿Sí? Fíjense que ya no tenemos un self, que el self hace referencia a la instancia, sino que directamente consignamos el atributo. Y en este caso, como el atributo se le asigna una cadena de caracteres, este atributo es de tipo string. ¿Sí? Entonces, para poder verlo, lo hacemos a través del nombre de la clase, ¿sí? Lata coca.contenido, y de esta manera podemos acceder al atributo de la clase, ¿sí? O sea, por ahí no necesitamos generar, como es un atributo de la clase, no necesitamos generar una instancia de esa clase para poder acceder a ese atributo o a esa variable de clase. ¿Sí? Pero también, como dijimos en el punto anterior, se puede acceder a ese atributo o esa variable de clase a través de una instancia declarada. ¿Sí? Entonces yo puedo acceder a mis variables o atributos de clase a través de la misma clase o a través de una instancia que yo haya declarado de esa clase. También puedo modificarlo, las variables o los atributos de clase, así como los de instancia, pueden ser modificados. ¿Sí? Pero acá tengo que tener en cuenta que lo puedo modificar a través de una instancia de clase, ¿sí? O a través de la misma clase, ¿sí? El problema que tengo acá es que cuando yo hago la modificación de clase para una instancia particular, solo esa instancia va a ver el efecto de esa modificación. Ni las demás instancias, ni la clase va a ver reflejado ese cambio. Fíjense que ahí lo que hace es la lata 1.contenido le cambia el contenido. ¿Sí? Fíjense que cuando lo imprime, el valor de contenido del atributo contenido para esa instancia lata 1 se ve modificado. En tanto y en cuanto para lata 2, que es otra instancia, ¿sí?, de la misma clase, este contenido no se ve modificado. ¿Por qué? Porque esta modificación en la instancia no afecta a el valor que tiene este atributo dentro de la clase. Entonces, todas las instancias que yo genere nuevas no van a tener el impacto de la modificación sobre la instancia particular que yo realicé.
¿sí? En cambio, si yo quiero que ese contenido se modifique para todas las instancias, para todos los objetos que yo he declarado o voy a declarar de ese tipo, de esa clase, lo que tengo que hacer es modificarlo a través del nombre de la clase. Entonces, acceder a ese atributo a través del nombre de la clase y de esta manera sí voy a hacer una modificación y todas las instancias que tengo, o sea, todos los objetos que yo tengo existentes y los que voy a declarar o los que voy a instanciar de mi clase Lata Coca van a tener como contenido el nuevo valor que sería el valor de Pepsi, ¿sí? Entonces, si yo quiero que una variable de clase o modificar una variable de clase y que esto tenga impacto en todos los objetos que yo he declarado, o sea, que esta modificación se refleje en todos los objetos declarados de esta clase, lo que tengo que hacer es modificar el atributo accediendo a través del nombre de la clase. Si yo solo quiero modificar este atributo de clase para una instancia particular, lo que tengo que hacer es acceder a ese atributo a través de la instancia particular, ¿sí? Así como vimos que tenemos atributos de instancia y atributos de clase, también tenemos métodos de clase y métodos de instancia. Los métodos de instancia modifican el objeto que pertenece a una clase únicamente. El cambio solo es visible para el objeto en cuestión, ¿sí? O sea, así como los métodos de instancia eran propios de esa instancia y la modificación de los mismos solo se impactaba o se veía el cambio en la instancia, los métodos pasa exactamente lo mismo. El cambio que ejercen esos métodos es solo visible para el objeto o instancia con el que estamos trabajando. En tanto que los métodos de clase pueden recibir mensajes y el cambio es visible para todos los objetos miembros de dicha clase. ¿Sí? Era lo que les comentaba recién también con los atributos de clase. Si yo hago una modificación de los atributos de clase, ese cambio se va a ver impactado o se va a ver reflejado en todos los objetos que yo genere de esa clase. Como dijimos, un método es un comportamiento, una funcionalidad, ¿sí? Que tiene una clase y que va a tener un objeto en particular. Estos pueden ser desencadenar una acción, informar sobre alguna propiedad o recibir nueva información para alterar el estado interno del objeto, ¿sí? Podemos a través de los métodos hacer algo, un cálculo, como hicimos el cálculo del volumen, por ejemplo, informar sobre alguna propiedad, informar sobre el valor del radio, o informar sobre el valor de la altura, ¿sí? O informar sobre el contenido. Recibir nueva información para alterarlo, podemos modificar, ¿sí? Puede ser a través de los atributos, podemos modificarlos directamente, o podemos hacerlo a través de un método que lo que haga es la modificación de algún atributo o característica de nuestro objeto. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos los métodos de instancia, como por ejemplo el que decíamos calcular volumen? Fíjense que ahí el método calcular volumen recibe como parámetro nuestra instancia, ¿sí? Y lo que hace es uso del contenido de nuestra instancia, de los atributos de la instancia. Fíjense que ahí accede al radio y accede a la altura para poder realizar el cálculo del volumen, ¿sí? Entonces, este método de instancia lo que hace es un cálculo, una modificación para devolverme un resultado a partir de los elementos de la instancia o los atributos de la instancia.
¿Sí? Entonces, fíjense que ahí, si yo declaro 2 instancias, calculo el volumen para cada una de las instancias. Si yo realizo una modificación en el valor del radio, este atributo que se va a modificar va a ser solo la modificación del atributo de la instancia, y cuando yo vuelva a llamar al volumen, se va a ver modificado cada una de las instancias, ¿sí?, con sus respectivos valores. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo llamo al volumen, calcular volumen de lata 1, lo que voy a hacer es modificar el volumen de la lata 1. ¿Sí? Y el volumen de la lata 2 se va a modificar solamente, ¿sí?, cuando yo vuelva a calcular el volumen. ¿Sí? Entonces, no solo va a alcanzar, o sea, no me va a alcanzar para modificar el volumen, que yo haga una modificación del radio, sino que tendré que volver a calcular el volumen para que se vea reflejado ese cambio o ese nuevo cálculo, el nuevo valor de mi volumen 2. ¿Sí? Y fíjense que esos cambios, tanto en el radio como en el nuevo cálculo de volumen, se ven reflejados solamente en la instancia correspondiente. Entonces, el cambio, fíjense acá, el cambio de radio, ¿sí?, se refleja solamente el 4,7 para la lata 1 y el 3,2 para la lata 2, ¿sí? En tanto que el cálculo de volumen o método de instancia, cuando yo lo llamo, va a modificar solamente el volumen de la instancia correspondiente con el que yo la estoy llamando. Para obtener el nuevo valor de volumen de la lata 2, tendré que hacer la misma llamada del método calcular volumen. ¿Sí? Entonces, así como tenemos los métodos de instancia, tenemos los métodos de clase. Los métodos de clase nos permiten acceder a ellos sin instanciar un objeto, ¿sí? Así como podíamos acceder a los atributos de clase sin generar un objeto, también podemos acceder a los métodos de clase sin generar un objeto. Podemos hacer a través del nombre de la clase. En Python, para indicar que un método es de clase, se usa el decorador @classMem. ¿Sí? Tenemos que agregar este decorador para indicar que lo que estamos nosotros por declarar a continuación es un método de clase. Justamente, los decoradores permiten modificar las funciones utilizando otras funciones para ampliar su funcionalidad. ¿Sí? Esto por ahí medio intrincado, pero sepan que para identificar que lo que queremos hacer es declarar un método de clase, lo que tenemos que hacer es agregar o anteponer el @class como decorador. ¿Sí? Fíjense acá en el ejemplo, si yo quiero al código anterior incluirle un método de clase, fíjense que este método de clase tiene otra de las funcionalidades de los métodos, que era el de informar el valor de alguno de los atributos de mi clase. ¿Sí? Lo que hace este método muestra el contenido, ¿sí? Muestra el valor almacenado en la variable o el atributo de clase contenido. Fíjense que no estoy generando una instancia, sino que estoy accediendo a este atributo de clase a través de la clase. Fíjense que ya no le paso al método un self, sino que le paso un CLS que identifica la clase. ¿Sí? Entonces, como parámetro, ya no le paso un self que hace referencia a la instancia, sino que le paso como dato, como parámetro, el CLS. ¿Sí? Y fíjense que acá accedo al atributo de la clase justamente a través del mismo CLS que hace referencia a la clase. Entonces, cuando yo quiero mostrar el contenido, cuando quiero llamar a ese método, puedo hacerlo sin instanciar
¿sí? La clase, hacerlo directamente con el nombre de la clase, ¿sí? Y esto me va a mostrar el contenido. O puedo hacerlo, como dijimos, a través de el nombre de la instancia, ¿sí? Declarando una instancia, porque dijimos, acuérdense que estos métodos de clase yo los puedo acceder o desde el nombre de la clase o desde una instancia en particular, ¿sí? Entonces también puedo acceder a este método de clase a través de una instancia particular, ¿sí? Fíjense que cuando yo hago el mostrar contenido, lo que me muestra es el contenido o el valor, ¿sí?, que tiene guardado la clase, ¿sí? Cuando yo hago de esta manera, sin llamar al método mostrar contenido, y yo modifiqué el valor, ¿sí?, de mi instancia, entonces lo que hago es obtener el atributo contenido de esa instancia, ¿sí? En cambio, cuando yo llamo al método mostrar contenido, el método al cual voy a acceder es al método de la clase. ¿Sí? ¿Quedó claro eso entonces? Entonces, fíjense que acá, cuando yo lo declaro al método mostrar contenido, el valor que me está mostrando es el del atributo de la clase. Entonces, por más que yo haga una modificación de ese atributo en la instancia, este método me va a mostrar el valor del atributo correspondiente a la clase. ¿Sí? Lo que se ve acá. También puedo modificarlo, como dijimos, puedo modificar el atributo de la clase. Si yo modifico el atributo de la clase, entonces ahí sí, cuando yo llamo a mostrar contenido, se va a ver reflejado en el método el cambio en este valor, ¿sí? Pero fíjense que el ATA1 sigue conteniendo su atributo contenido con el valor del Pepsi, no se ve modificado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las instancias conservan los valores que modifican, pero solo los modifican para ellas, ¿sí? Esta instancia, este atributo, que es un atributo de tipo de clase, no puede ser modificado para todas las clases, para todas las instancias, a menos que sea accedido a través del nombre de la clase, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado qué es lo que quiero hacer, porque fíjense que yo puedo modificar tanto el valor de los atributos de instancia como el valor de los atributos de clase, pero el impacto en ese cambio va a depender, ¿sí?, de si estoy trabajando justamente con un atributo de clase o un atributo de instancia. Los métodos de clase no pueden acceder a los atributos de la instancia, ¿sí? Pero sí pueden modificar los atributos de la clase, es lo que vimos recién. O sea, yo puedo modificar los atributos de la clase, o podría, en vez de mostrarlo, podría modificarlo y después mostrarlo en ese método, pero no voy a poder acceder con los métodos de la clase a los atributos de la instancia, ¿sí? Para acceder a los atributos de la instancia voy a utilizar métodos de instancia. Dentro de lo que son los métodos de clase, también tengo métodos estáticos, ¿sí? Para los cuales yo voy a indicarlos a través de un decorador que es el @staticMethod, ¿sí? Estos métodos no pueden modificar el estado ni de la clase ni de la instancia, ¿sí? Pero pueden aceptar parámetros de entrada.
¿sí? Entonces, estos métodos particulares no me permiten modificar ni el estado de la clase, o sea, no me permiten modificar el valor de los atributos de la clase, ni el valor de los atributos de la instancia. ¿Sí? Entonces, podría también definir al método mostrar contenido como un static method, pero fíjense que como es static, no puedo acceder con ese método a el valor de contenido. Por eso lo que hace es mostrar un literal, o sea, mostrar una cadena de caracteres fijos. Entonces, si yo realizo un cambio en las instancias, si yo realizo un cambio en la instancia, esto no se va a ver reflejado en el literal, dado que es fijo, ¿sí? Que es un método fijo. ¿Sí? Pero también puede recibir un contenido, como decíamos ahí. Entonces lo que puede hacer es modificar ese contenido. Pero ese contenido no es ni el atributo de la clase, ni el atributo de una instancia. Fíjense que al contenido, que está acá dentro del método mostrar contenido, no se le antepone ni el CLS, que indicaría que es un atributo de clase, ni el self, que indicaría que es un contenido, que es un atributo, o que contenido es un atributo de instancia. Entonces, self solamente es un parámetro que se le va a pasar al método cuando sea llamado. ¿Sí? Esto me va a permitir modificar y que no sea constante o estático, sino que dependa del parámetro que yo le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, cuando llamo a mostrar contenido, en vez de poner los paréntesis vacíos y ver el contenido de la lata es Coca-Cola, un solo literal, lo que puedo hacer es cambiar, ¿sí? Y yo podría reemplazar este Coca-Cola por Sprite, por Pepsi, por Mirinda, por lo que quieran, y simplemente lo que va a hacer es formar la nueva cadena con esa incorporación y mostrarme el nuevo contenido, ¿sí? Pero este método no es capaz de modificar ni los atributos de la clase, ni los atributos de una instancia. Los métodos estáticos, como decía acá, son útiles cuando se quieren definir funcionalidades que pertenecen a la clase, pero que no dependen de ningún atributo de instancia o de clase. ¿Sí? Son parte de la lógica de la clase, pero no afectan, ¿sí?, a los atributos de la clase ni de la instancia. ¿Sí? Son funcionalidades auxiliares que se pueden utilizar en una o varias partes de nuestro programa y que justamente eso es simplemente repetición de lo mismo, que no necesitan para su generación o para su utilización de acceder a ningún dato correspondiente a ningún atributo, ni de clase ni de instancia. Son casos particulares del método. Vamos a repasar el uso del condicional if y de los operadores. ¿Sí? Perdón, profesora, Sí. ¿hay alguna posibilidad de que dé algún otro ejemplo de los métodos estáticos? Porque a mí no me quedó claro. Ahí lo vamos a ver en un ejemplo que sigue a continuación, pero necesito repasar esta cuestión del if para poder llegar al método. Bueno. Entonces, para llegar y poder establecer este ejemplo, lo que decidimos fue repasar el uso de el if y operadores. ¿Sí? Los operadores con los que vamos a trabajar nosotros son el más, que corresponde a la adición, la suma, el menos, que corresponde a la sustracción,
el por que corresponde a la multiplicación, la barra que corresponde a la división, la doble barra que corresponde a la división entera, o sea que esa división entera me va a devolver solamente la parte real de la división, no me va a devolver la parte decimal o la parte flotante, ¿sí? Entonces si hago 5 dividido 2, me va a dar 2, no me va a dar 2,5. El porciento no es porcentaje, sino que para nosotros en Python es el resto de la división entera. Entonces si yo hago 5 dividido 2, la división me va a dar 2 y el resto, lo que queda, lo que no puedo dividir, me lo va a devolver el porciento que va a ser 1. ¿Sí? Entonces el resto de la división entera es lo que me queda, ¿sí?, como resto cuando yo realizo la división. Y el doble asterisco va a corresponder a la potenciación, ¿sí? ¿Recuerdan que lo utilizamos para el cálculo del volumen? Entonces estos son los operadores aritméticos básicos con los que vamos a trabajar, y como dijimos, estos operadores los vamos a aplicar a datos de tipo entero o datos de tipo flotante, ¿sí? Porque tengan cuidado, porque, por ejemplo, el operador o el símbolo de la suma, si yo lo trabajo con otros tipos de datos, el resultado que voy a obtener es distinto a una operación aritmética. Entonces tengo que tener cuidado cuando aplico estos operadores o estos símbolos con datos que no sean de tipo numérico, ¿sí? Entonces cuando yo los aplico a datos de tipo numérico, voy a obtener la suma, la sustracción, la multiplicación, el resto y la potenciación, ¿sí? Pero no solamente tenemos los operadores aritméticos, sino que tenemos los operadores relacionales, ¿sí?, que me permiten establecer una relación o una comparación entre dos elementos, ¿sí? Yo voy a tener el mayor que, el menor que, el mayor igual que, el menor igual, para que vean cuál es la sintaxis. El doble igual, en nuestro caso, es la igualación, que dos elementos sean iguales, y el signo de admiración es igual, es como representamos nosotros el distinto. Estas operaciones también las hacemos sobre datos de tipo numérico y también agregamos las cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si una cadena de caracteres es mayor que otra, significa que está antes en el abecedario, ¿sí?, que otra. O puedo decir si son iguales. Generalmente los de las cadenas de caracteres los vamos a ocupar mucho cuando quiero saber si dos cadenas son iguales o si dos cadenas de caracteres son distintas. Y como son operadores relacionales, no me van a dar como resultado un número, sino que me van a dar como resultado un valor de tipo booleano. O sea que me van a dar como resultado un verdadero o un falso. Y aparte de los operadores aritméticos, los relacionales, tenemos lo que son los operadores lógicos. Con los tres operadores lógicos que vamos a trabajar van a ser el AND, el OR y el NOT, ¿sí?, que también trabajan, en este caso trabajan sobre valores booleanos y el resultado es un valor booleano, ¿sí? Entonces cuando yo quiero establecer, ya vamos a ver dos o más condiciones para, por ejemplo, un if, lo que voy a hacer es relacionar estas condiciones a través de estos operadores lógicos, ¿sí? El AND, si se acuerdan, me devuelve verdadero solamente si todos los elementos, ¿sí?, de la comparación son verdaderos. El OR me va a devolver falso solamente si todos los elementos de la comparación son falsos. Si yo tengo alguna que es verdadera, el OR me va a devolver verdadero, ¿sí? Y el AND lo mismo, el AND, aunque una de las condiciones sea falsa, ya el valor resultante será falso. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiere evaluar, yo voy a optar por uno de estos dos operadores. Y el tercer operador es un operador unario,
que lo que hace es invertirme el valor de la condición. Si yo pongo un not adelante de un verdadero, me va a devolver un falso, y si yo pongo un not adelante de un falso, me va a devolver un verdadero. ¿Sí? Entonces lo que hace el not justamente es negar el valor de la condición que yo estoy evaluando. Existen los operadores de pertenencia, ¿sí? No en todos los lenguajes aparecen. Este lenguaje me permite establecer si está dentro de una secuencia. Si yo estoy buscando algo en particular, puedo preguntar si este valor, esa variable, está en una secuencia particular o si no está en la secuencia. ¿Sí? Entonces son dos cuestiones que yo puedo preguntar o establecer dentro de una condición. Si un dato en particular está dentro de una secuencia o de un conjunto de datos, o preguntar si no está dentro de ese conjunto de datos. Entonces acá tenemos un ejemplo de método estático que también me permite repasar un poquito esto de los operadores. ¿Sí? Yo voy a definir una clase que se va a denominar calculadora, la cual va a contener un conjunto de métodos estáticos. Fíjense que esos métodos no reciben como parámetro ningún atributo de instancia o de clase, sino que simplemente reciben dos valores. ¿Sí? Que lo que yo podría hacer es tranquilamente a esos valores pedirle al usuario que los ingresara y llamar al método estático y realizar el cálculo. En realidad que el método realice el cálculo. Fíjense que el primer método es para sumar los valores, entonces me devuelve la suma. El segundo método es para restarlos, el tercero es para multiplicarlos, el cuarto es para dividirlos, y en esa división aparece una estructura, ¿sí? Que es la de condicional. La estructura condicional if lo que nos permite es agregarle un poquito más de inteligencia a nuestro algoritmo. Fíjense que lo que establece primero es la palabra reservada if, y a continuación establece una condición. ¿Sí? Esa condición, fíjense que tiene dos elementos que están relacionados o comparándose a través de un operador relacional, que es el operador relacional de distinto. ¿Para qué me sirve esto? Para establecer una acción cuando esta condición sea verdadera y otra acción cuando la condición sea falsa. Entonces ahí, cuando el número sea distinto de 0, ¿sí? Pues yo no puedo dividir por 0, es una división que no está definida. Entonces, cuando el número sea distinto de 0, yo lo que voy a retornar es la división. Fíjense que ahí en la sintaxis, como siempre, tenemos el if, la condición y los dos puntos. Y para indicar que esa sentencia está dentro del if, tenemos que hacer la indentación correspondiente. Pero ese if tiene un si no, ¿sí? Entonces, si no, si así el valor que me ingresó el usuario ahí en el número 2 es un 0, lo que va a hacer es pedirle que me devuelva el no. ¿Sí? Manuel, ahí, ¿tenía alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. No me quedó claro lo de los decoradores, qué serían bien y cómo Lo se... que me permite establecer si lo que yo voy a definir a continuación son simplemente o métodos estáticos o métodos de clase. ¿Sí? Siempre se definen así con una arroba. Sí, es la forma que tengo de identificarlos. Para los métodos de instancia no necesito, ¿sí? Pero para los métodos de clase y para los métodos estáticos sí necesito utilizar el decorador correspondiente. Gracias. Entonces fíjense que ahí en la parte de implementación ustedes no necesitan para estos utilizar estos métodos,
generar ninguna instancia. Fíjense que directamente ya llama a cada uno de los métodos a través del nombre de la clase. ¿Sí? Y como son métodos que reciben valores que no son atributos ni de la clase ni de la instancia, puedo hacer la llamada a cada uno de los métodos. Y en realidad podría hacer la llamada a los métodos que necesito. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro por ahí con un ejemplo? Sí, está más claro. Gracias. Son casos particulares y ustedes después, cuando hagan el diseño de su resolución del problema, van a ver si les sirve o no les sirve o qué les conviene utilizar. Si un método de clase, un método de instancia, un método estático, combinarlo. Para algunas cosas utilizar método estático, para otras utilizar método de clase, para otras utilizar método de instancia, ¿sí? Lo que vamos a ver de ahora en adelante, que vamos a empezar a combinar todas estas herramientas y todas estas posibilidades que nos da la programación orientada a objetos. Profe, le hago una pregunta. Capaz que yo me perdí en la explicación. Poner la arroba y el static method, ¿eso está escrito en el mismo código? O sea, lo escribimos nosotros en el código. ¿Hace falta ponerlo o simplemente es por una cuestión de didáctica que está para que sea más clara la escritura después cuando uno vaya a leer el Acá código? ustedes que hay muchas cuestiones que nosotros vamos a respetar en cuanto a convención, ¿sí? Que se establece para la programación orientada a objetos dentro de Python. ¿Sí? Es lo mismo que hablaron con cada el lenguaje maneja su forma de expresar los distintos elementos que contiene. ¿Sí? Fíjense que acá utilizamos el self y ya van a ver que por ahí tenemos una comparación. Si comparo dos objetos tendré un self y un other, y son todas formas que tienen de expresión. Lo que yo no estaría entendiendo acá es si yo escribo este código de calculadora, es lo mismo, me pregunta. Sí o sí tiene que estar el arroba static method en cada una de las def que vamos a escribir, o no hace falta no ponerlo. Si yo escribo ese mismo código sin el arroba en cada uno de los def, es exactamente igual. Se lo pone solamente para aclarar a la persona que vaya a leer el código qué es, o no hace falta y después uno ya lo tiene que asumir al momento de leer el código. No sé si me estoy explicando con la pregunta. La pregunta es, ¿tiene que estar escrito o no tiene que estar escrito el static method, class o lo que fuere? Podría no ponerlo, pero lo que me va a indicar a mí es que con qué tipo de método estoy trabajando. Bien. Porque si no podría venir alguien y decirme, pero ¿cómo vos declaraste este tipo de sumar y no le pusiste el self? Claro, ¿Es un error tuyo o es algo que vos hiciste adrede? Entonces yo diciéndote, no, esto es un static method, entonces fíjate que no va a recibir ni la clase, o sea, no esperamos un CLS ni esperamos un self. Entonces, es obligatorio, o sea, la pregunta sería si es obligatorio o no. Es recomendable ponerlo, vendría a ser. Exactamente. Bien, gracias. Sí, porque tengo que tratar de identificar de alguna manera que no es una cuestión de que he cometido un error, sino que estoy explícitamente trabajando con este tipo de método. Excelente, gracias. Son casos particulares, o sea, con lo que los métodos de clase y los métodos de instancia sí los van a trabajar mucho más. Los métodos estáticos son casos bastante particulares porque son bastante restringidos al no interferir o al no poder modificar justamente los atributos ni de la clase ni de las instancias, ¿sí? Bueno, entonces, como ya dijimos de los condicionales, puedo tener el condicional if solo por la condición, y acá a continuación pondré todas las condiciones que se van a realizar si esta condición que yo planteé acá es verdadera, ¿sí? Si yo tengo acciones que se deben realizar cuando la condición es verdadera, pero también tengo acciones que se deben realizar cuando mi condición es falsa,
yo agregaré el else, ¿sí? Fíjense que el else no tiene condición asociada, ¿sí? Porque es el camino del falso. Cuando esta condición es falsa, se van a ejecutar el grupo de acciones que están en el else. Fíjense que estas son estructuras condicionales que me permiten bifurcar el camino de ejecución. O sea, va a elegir, en este primer caso va a elegir si las hace o no a estas acciones, en tanto y en cuanto la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, lo que está después de los dos puntos no se va a ejecutar. En el segundo caso, si la condición es verdadera, se van a ejecutar las acciones que están después de los dos puntos, pero no se va a ejecutar lo que está a continuación del else. Tiene que elegir uno de los caminos. O elige el camino de las acciones del if, o elige el camino de las acciones del else. No puede tomar ambos caminos en una ejecución. Sí, en ejecuciones distintas, al cambiar la condición, podría tomar caminos diferentes, pero siempre va a tener que elegir uno de esos caminos. ¿Sí? Incorporamos al condicional if una parte más que es el elif, que lo que me permite establecer una segunda o una tercera, la cantidad de condiciones que yo necesite, cuando me voy por el camino del falso. Entonces yo digo, si esta condición es verdadera, se ejecutan las acciones que están a continuación. En tanto que si es falsa, voy a preguntar si no se cumple una segunda condición. Entonces yo voy a necesitar un elif para plantear una nueva condición. Fíjense, acuérdense que cuando yo trabajo con el else no me permite plantear una nueva condición, ¿sí? Entonces, este elif es como una forma contraída de un else if, ¿sí? Entonces, si es falso, ¿sí? Voy a preguntar por una segunda condición. Y podría preguntar por una tercera y una cuarta y la cantidad de condiciones que yo necesito, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un número, podría preguntar si ese número es mayor que otro, es menor que otro o es igual a otro. Entonces, fíjense que ahí tendría tres caminos distintos, entonces necesitaría establecer un elif para poder contemplar dentro del condicional las tres opciones posibles, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo más de dos opciones, ¿sí? Al final de esta resolución, ¿también debería usar el if para la última condición o ahí sí debería usar else? Yo lo que voy a hacer es, si no se da ninguna, lo último va a ser un else, ¿sí? En tanto y en cuanto yo necesite que se cumpla, ¿sí? Para los otros casos que no contemplados anteriormente. Pero yo podría tranquilamente no tener else. Yo podría decir, si se cumple tal cosa, hago esto. Si no, si se cumple tal otra, hago lo otro y nada más. Yo podría tener un primer if, un elif y listo. Porque para el resto de los casos no me interesa que se haga nada. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los casos que yo estoy abarcando y qué acciones voy a hacer en cada una de esas circunstancias, es la estructura que se me va a quedar formada. Pero no siempre, para todos los casos que estoy descartando, en el if o en el elif, necesito hacer algo. Supónganse que yo quiero solamente hacer algo para cuando el número es mayor o el número es menor, pero no quiero hacer nada para cuando es igual. Entonces yo voy a decir, si mi número es mayor que 5, hago algo. Si no, si mi número es menor que 5, hago otra cosa, y nada más, porque para cuando sea igual, no tengo ninguna acción, no tengo ningún conjunto de sentencias a aplicar. Para cuando sea igual, no hago nada. Entonces no voy a necesitar poner un else, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí. Es una estructura muy flexible, siempre voy a empezar con el if, ¿sí? Porque no puedo tener un elif sin un if, ¿sí? Pero después, ¿cómo los combino?
¿sí? Eso ya va a depender de los casos que estoy evaluando.